El gato. En la cúpula más insospechada de un árbol, a las orillas de mi hogar, pude vislumbrar la imagen melancólica y distante de un felino, que lamiéndose la piel excitaba mi horizonte sin quererlo. Su sombra, en la penumbra de un atardecer, era algo así como una alucinación, que se ve solo en la triste embriaguez de una juventud confundida por la calurosa tarde de un verano cualquiera. La incógnita imagen de un gato gris, proyectando una sombra lúgubre en mi dormitorio, provocaba en mí la extrañeza de experimentar la seductora sensualidad de un observador desde las alturas. Día tras día, la imagen insólitamente descubierta por casualidad de un gato sobre la cúpula de un árbol se repetía y acosaba mis sentimientos, de forma tal que, sin quererlo, me sentía absorbido por la felina figura y en mi mente deambulaban imágenes sin dirección. La situación se repetía todos los días, casi a la misma hora. Luego de practicar con religiosa exactitud todos los rituales típicos del soltero independiente, me sentaba frente al balcón a meditar sobre lo poco que me quedaba de vida. Y me refiero a aquellas circunstancias en que uno se da cuenta de la diferencia entre la existencia y la vida. Encendía un cigarro y luego de 2 o 3 pitadas aparecía la cautelosa sombra felina. Lo del tiempo que se precisaba para su aparición es algo que realmente carece de importancia. Existía entre nosotros una medida temporal que estaba convenida y que no requería de minuteros. Se creaba entonces una dimensión que era entendida solamente por nosotros dos. Subía lentamente por el tronco del árbol de la casa de un vecino, detrás de una pared alta levantada con ladrillos. Se lamía las patas delanteras y luego de otear con cuidado a su alrededor, fijaba la vista en el lugar en donde me encuentro en estos momentos. La situación transcurría sin sobresaltos. El gato me miraba y yo le observaba con tranquilidad. Y así transcurrían 2 o 3 cigarros hasta que desaparecía, mimetizándose lentamente con la noche. Es curioso contemplar la mirada de un gato tal vez vagabundo o deliciosamente inteligente que gasta una de sus vidas en subir a un árbol para depositar una mirada fija e inmóvil en este balcón de soledad. Es curioso también y a la vez excitante imaginar que aquel ser de movimientos sensuales, incorrupto y con la pureza misteriosa y extravagante de un gato, pueda programar su vida adivinando un horario para unirse a mí en esta entrevista mágica y sin límites. Debo relatar algunas experiencias delicadamente sensibles que he podido reunir adivinando el sentir de un gato en las alturas, porque, es cierto, me fue posible introducirme en él a través de este contacto silenciosamente paciente que hemos mantenido por un espacio de tiempo. Primeramente debo enunciar que jamás antes sentí tanta compañía como en aquel tiempo, que compartí junto a mí la soledad de un gato que de vez en cuando se paseaba por la rama caminando delicadamente sobre sus dedos, como para atraer mi atención. Es que parece ser que ellos, me refiero a los gatos, tienen cercanamente a las mujeres ese atractivo orgulloso, sensual y provocativo, que a veces produce en un hombre el paroxismo absoluto. Y así disfrutaba yo de aquel paseo pudoroso de un gato sobre la rama, consumiendo mis tardes satisfecho del encanto de admirar aquel cuadro preciado. Jamás comenté a nadie de la existencia de mi huésped del ocaso. Sabía ciertamente que nunca ningún hombre podría comprender, ni siquiera por un instante imaginar la maravilla de la que es posible plasmarse en el impresionante contraste de luz y cuerpo que significa esperar a mi gato entre el humo de un cigarrillo impaciente y el sol cuando es la hora en que la rama, siempre constante, proyecta su sombra en mi balcón. En una de mis apacibles tardes contemplativas, esperé al felino provisto de pinturas y pinceles, y cuando llegó la hora de acogerme a mi espectáculo habitual, dibujé, calcando la mágica sombra en la pared, el instante más preciso y esperado. Cuando bondadosamente él lamía sus manitas con tal prestancia que sobrepasaba los límites de toda elegancia pronunciada alguna vez por un ser humano, la silueta dulce de mi gato adorado estaba ahora fija y perpetua junto a mí. Desde entonces prolongué aquella noble contemplación, extendiendo mis placeres a otros momentos que antes no imaginé. Es quizás después de este sencillo gesto de captura que comprendí el verdadero oficio del artista. Más allá de la reproducción, me iba adentrando en cada trazo en la infinidad del momento.
Luego, más tarde, cuando en la noche, por ejemplo, miraba la rama desde mi balcón y no contemplaba la figura que añoraba, miraba aquel trazo del instante más preciso y esperado para consolarme. Un día, al consagrarme en mi sagrado encuentro, descubrí que algo andaba mal. Desde hacía algunos días que ya no veía en mi gato aquella entrega habitual para deleitarme. Se veía que algo le sucedía. Tal vez ya estaba viejo, o enfermo, o bien se aburría de nuestras reuniones monótonamente prolongadas, y me sentía tan ajeno a ello que comprendí que debía acercarme más a él. No sabía comprender a mi mascota, por más que me parecía el más entrañable compañero, y entonces le vi caer desde la cumbre y desaparecer tras el muro que protegía el árbol. Desesperado me levanté y corrí a él. En pocos segundos me vi trepando por el muro con dificultad y al llegar a lo alto resbalé al pisar un ladrillo viejo y me desplomé también. Debí estar inconsciente algún tiempo, pero recuerdo claramente que desperté con el ronroneo de una criatura adorable que me cuidaba y pedía vida de mí mientras lamía mi rostro con la aspereza deliciosa de su lengua. Era como un sueño, era el contacto más plenamente logrado en todo este tiempo de contemplaciones. Y entonces solo ahí logré comprender que mi gato no estaba enfermo, ni había dejado de quererme. Era solo que sentía celos de la figura que plasmé por amor en mi muralla. Lo supe fehacientemente, un contacto de nuestras almas así me lo enunciaba, y volví a mi balcón. Pensé primeramente en borrar con dolor el retrato de mi adorado animal, pero movido e inspirado por el amor que sentía, y aprovechando los últimos trazos de sol en aquella tarde, proyecté también mi sombra en el mural sin precedentes y entonces mi pequeño animalito al parecer pudo comprender que estábamos los dos en la dulce imagen y que se trataba de un acto de ternura entregado exclusivamente para él. De todos modos tapé con una cortina el retrato para no ofender en la incomprensión de mi gatito hermoso. Así transcurrieron por lo menos un par de años, en donde esa cálida cotidianidad comenzó a ser tan natural que ya resultaba enteramente imposible que no ocurriera lo maravillosamente esperado, tan sucinto, tan claro y tan simple como despertarse en la mañana y lavarse los dientes. Cuántas cosas me han sucedido y las he ignorado solo por no darme el espacio para ver. Y es que resulta paradójico pensar en la mirada, justo en ese instante en que prendo el primer cigarro, paradójico por el hecho de la invisibilidad de las cosas transparentemente cotidianas, configurándose como sinónimo de la oidad, y es por ello que se suele caer en el error de la mirada, que de tanto mirar se queda reposando en la superficie de las cosas, y porque ya no se necesitan de estos ojos o de este segundo cigarro para saber lo que hay un poco más allá de este balcón. Una tarde, como cualquiera de las que han transcurrido hasta entonces, me senté a la salida del balcón. Encendí uno de los ya habituales cigarrillos y mientras aspiraba con tranquilidad la primera bocanada de humo, iba recreando con cuidadoso detalle el avance de lo que ocurriría en breves segundos más. Aspiré la segunda bocanada con la certeza de que detrás de la cortina de humo que dejara mi exhalación aparecería la figura del gato. Pero nada de eso ocurrió. En vez de su sombra recortada por el cielo verdoso del ocaso de aquella tarde de invierno, se dibujaba claramente la figura de ese extraño, pero no menos singular solitario de todos los días, que sentado a la salida del balcón suele encender un cigarro y fijar la mirada en donde me encuentro en estos momentos. Y es que no deja de ser curioso para cualquier gato saber cómo se puede observar el mundo con los ojos de alguien, como desde allá observa o mira, y que fuma creyendo en tiempos y dimensiones íntimas, cuando realmente lo que existe es el aire que nos separa, y el humo de los cigarros que se desvanecen como el día y que se sientan a esperar a que algo ocurra. Extrañamente localizado en las alturas de aquella rama que consecutivamente decoró mis tardes durante mucho tiempo, estaba yo, y desde ahí podía ver el mundo de otro color. ¡Qué espectáculo! El observar desde ahí el resto del planeta. Se podían divisar 1000 jardines y flores adornando el infinito. Sentí primeramente un deseo incontenible de volar y dejarme caer lentamente para entregarme de lleno en un descenso mágico a ese jardín misterioso. Y entonces comprendí cabalmente las intenciones de un gato que ostentaba el encumbrarse periódicamente hasta la cima más alta de un árbol. Era entregarse a la belleza y plenitud, simplemente eso. Pero aún quedaba más, y debo contarlo a pesar de aborrecer celosamente el tener que hacerlo. Desde la cumbre de aquel ramaje hermoso se podían ver además otras ventanas y balcones. El mío no era el único favorecido de aquella facultad.
Me sentí firmemente traicionado. Tal vez no era la tranquilidad de mi balcón la que le llevaba día a día a un felino de nobles características a trepar hasta la cúspide de aquel parque de ensueños. Y me sentí lleno de contradicciones. Ahí estaba yo, en el pináculo de un jardín misterioso, cuestionándome los hábitos tal vez inconscientes de un gato gris. Entonces vi en el balcón a mi gato, que en ese mismo día estaba tratando de comprenderme. Qué insólitamente especial fue ese momento de intercambio espacial con mi adorable criatura, revolcándose en mi asiento como un niño con los ojitos cerrados. Finalmente, una tarde de octubre, cuando el sol hacía más prolongado ya los preciosos atardeceres de mi vida, sentí esta contemplación de nuestras distancias más exquisita y mágica que nunca. Reconocí inconscientemente que esta vez me iba a ser imposible dejar de admirar aquel espectáculo fantástico que tantas veces me deleitó. Entonces me dispuse a eternizar este cuadro de emociones y le enseñé nuevamente al gato con transparencia la pintura que él mismo hubo inspirado. Aquel mural, por meses escondido, era el reflejo de mi entrega, y comprendí que el animal así lo asimilaba. Esa tarde supo él entender la totalidad de mis emociones, tanto tiempo acumuladas. Entonces, al llegar la noche, el gato no bajó de su nicho aéreo, ni demostró interés alguno en lograrlo. Me dormí, sumido en la contemplación, y al despertar, el sonido de los pájaros me anunciaba que aún permanecíamos ahí con mi criatura adorada. El gato y yo compartimos el dormir juntos, bajo las estrellas por primera vez, y quería seguir así por mucho tiempo. Era una locura atormentante que me impedía desprenderme de aquel ser precioso. Así pasamos otro día más, apostándonos uno a otro que no dejaríamos de estar juntos. Luego de unos días, veía a mi gato dormirse abnegadamente y para siempre en mi compañía. Yo aún era fiel a mis emociones y me lo quedé mirando cómo perecía tranquilamente, entregado con indulgencia a nuestro compromiso de amor. Entonces decidí entregar de lleno mi vida al felino que minuciosamente se había introducido en mi existir y me quedé contemplándolo como antes, pero esta vez con la irreversible idea de llegar hasta el final, para crear en el espacio de una tarde el cuadro real y eterno de lo que ya estaba plasmado en el muro. Tomé varias hojas de papel y varios lápices para despedirme de mi escena y me instalé en mi sillón, el mismo que antaño comenzó con el origen de esta noble historia, para escribir las memorias de esta aventura hasta entregarme a la muerte y volver a contemplarle en la otra vida. Así llevo unos días, observando inmóvil a mi gato sin levantarme de mi sillón. Ya me parece que él no pudo resistir y se durmió tieso y sin vida para siempre en las alturas. Yo espero desde aquí mi muerte, con la noble esperanza de encontrarle tal vez en otro mundo, regalándole los últimos retazos de mi vida, escribiendo esta historia y contemplando ya sin fuerzas hasta mi muerte todo este escenario de amor formado por el gato en las alturas, yo en mi balcón y nuestra imagen grabada en el muro para siempre.